La significación del nombre es el título del capítulo que escribimos Norma Ester García Mesa y yo para el libro Samblajes de Sociedad y Cultura, Memoria, Representaciones e Imaginarios, editado por la Universidad Veracruzana en versión de EPUB en el 2016. Hemos elegido algunos fragmentos y los respectivos testimonios sobre nuestros nombres para compartirlos con ustedes en esta lectura a dos voces. Cuando la madre o el padre dan el nombre, también dan vivencias, experiencias, costumbres y un cúmulo de concepciones y creencias. Aquello que es preciso recordar, reivindicar, enaltecer, honrar, celebrar. Pero también lo que se debe olvidar, negar, despreciar o silenciar. Otros nombres preceden al nombre que nos dieron, con sus propias historias y los ecos de un pasado en el que otras voces confrontaron sus visiones del mundo. El nombre entonces está en la frontera entre lo individual y lo social, entre el yo y el otro, entre la memoria y el olvido. Se erige como signo, como aquella palabra primigenia con la que nos incorporamos a la vida social y cultural, como un ensamblaje en el que se unen y concentran circunstancias históricas, políticas, sociales y culturales, que nos hablan de conflictos y contradicciones en torno a la identidad y el respeto a la diferencia. La memoria de los otros con el cúmulo de representaciones e imaginarios construidos en el cruce de un tiempo y un espacio histórico y cultural, al condensarse en el nombre, se adjudican una significación social. Esta significación moviliza nuestras posibilidades de interpretación y, a veces, pone a prueba nuestra capacidad de asombro. Con base en estas categorías metodológicas, los autores de este capítulo decidimos contestar también la interrogante de Borges, poner a prueba esa capacidad de salirse de sí mismo e intentar mirar las incertidumbres. El resultado de nuestras indagaciones está contenido en los siguientes testimonios. Norma, la de Guadalajara, es el nombre del mambo que Dámaso Pérez Prado hizo famoso en los primeros años de la década de los 60 y que se escuchaba en todas las estaciones de radio. Cuentan que una mañana lluviosa de febrero, mientras mi padre recorría en su volteo la carretera que comunica el rancho de los abuelos con la ciudad de Acayucan, encendió el radio y escuchó la célebre composición. El contrapunto entre la melodía de los clarinetes y la armonía de los saxofones, el ritmo de la conga, la presencia del cencerro marcando el tiempo y el grito característico del rey del mambo conformaban una mezcla efusiva, gozosa y vital que contrastaba con la preocupación imperante en casa de mis padres, desde que en la víspera la doctora Villarreal había anunciado un complicado parto en el que nacería, un mes antes del término natural, la hija menor de los García Mesa. En medio de ese contraste de sentimientos se decidió mi primer nombre. El segundo me fue dado para honrar la valentía y la fortaleza de mi madre durante los tormentosos 8 meses que demoró el embarazo. Mi nombre tiene resonancias festivas, vestigios de la cultura popular y también huellas de las creencias, de los valores, de las preocupaciones y de las alegrías de la familia en cuyo seno nací. Yo sería el primogénito, el primer hijo varón en la línea de la familia paterna. Por tanto, en mí recaía la perpetuidad del apellido Domínguez, cosa que mi abuelo paterno, originario de San Andrés Tuxtla, Veracruz, valoraba muchísimo. Sin embargo, mis padres no querían ponerme Próspero como mi padre, ni tomar el nombre de mi abuelo Joaquín.
No me llamarían Agustín como al abuelo materno y tampoco Mario del Ángel como hubiera correspondido a la versión masculina de los nombres de mi madre y de mi abuela materna. Y tampoco Carmelo por honrar a la abuela paterna. Nada de eso. Mis padres habían tomado la determinación de ir contra la costumbre y elegir un nombre sin carga en la familia, uno que no repitiera ninguno de los citados en la línea directa, pues consideraban que al que estaba por nacer había que darle la oportunidad de crecer sin sombras pasadas, formándose identidad por sí mismo. En aquel tiempo no existía la posibilidad de hacerse un ultrasonido. Todo quedaba a la sorpresa del preciso momento. Estaba decidido entonces. Si nacía hombre, se llamaría Daniel. Si nacía mujer, se llamaría Marta, con H. Mi madre, Ángeles, a quien decimos de cariño Gela, afirma que escogieron el nombre en principio por su sonido y porque Daniel en hebreo significa juicio de Dios. No tenemos raíces hebreas en la familia, pero en el año de 1961 de la era cristiana ese argumento bastó. Fui el primero de 6 hijos. La segunda en llegar fue Marta, apenas 1 año y medio después. No tardó mucho en llegar la sorpresa doble. Nació Joaquín David y en la misma sala de parto el médico dijo: «Madre, viene otro». 5 minutos después, el llanto de María de los Ángeles trajo inesperada alegría. A los 2 años llegó Próspero Alejandro. Con el nacimiento de los últimos 3 hijos se hizo evidente que a mis padres se les había dejado de importar repetir los nombres de ellos mismos, de la abuela materna y del abuelo paterno. Cuando yo tenía 4 años cumplidos, en casa ya éramos 5 hermanos. Pasaron 6 años más para que llegara la fuera de serie, mi hermana Verónica. Su nombre se lo debe a la influencia de un tío torero que apreciaba enormemente dicho pase taurino. El nombre decreta. Así que con la asistencia de los ángeles, la familia prosperó. En descargo de mi padre, debo decir que no fue tan difícil convencer a mi madre de tener la media docena. Era aceptable el número, después de todo. A ella le tocó ser la sexta de 12 hermanos Cuenca. Pasaron los años, me casé con Mariana Vilchis y como era nuestro sueño tuvimos 2 hijos. El primero fue varón, Diego, y 2 años después nació Miranda Shu. Estaba asegurada la persistencia del linaje de los Domínguez, o eso creía porque ahora que el mayor va en primaria, todos lo conocen como Diego Vilchis. Daniel es el nombre con el que me bautizaron, pero en realidad es solo uno de los muchos que llevo sobre la piel. Toda la vida me la he pasado buscándome, construyendo mi propia identidad. A veces me encuentro y luego vuelvo a salir de viaje. Soy un navegante. Yo soy Galileo Mexica, Odiseo Jarocho, Cuen, Adán Pescador, dramaturgo del puerto, Cuenca, DDC, Cronopio, el eslabón perdido y el eslabón encontrado, la pieza que faltaba en la cadena de mi propio ser. Soy híbrido y en el salado fui pez. El nombre se inscribe y nos inscribe en el territorio donde vive y palpita, incesante, la palabra, la que nos nombra y nos permite nombrar, la que guarda los ecos de otras vivencias, la que le da sentido al presente y al porvenir, la que nos hace ser y estar, la que nos convoca a buscar las piezas de los ensamblajes y asombrarnos con los hallazgos.